Ok. El título, ¿verdad? En esta mañana vamos a hablar de las señales de su venida, las señales de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? La vez pasada hablamos de qué manera, ¿verdad?, iba a suceder esto, la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a hablar de las señales. Las señales que Jesús dejó en Mateo 24 son una serie de señales, las cuales algunas se cumplirían en el primer siglo, otras durante la era de la iglesia, otras ocurrirían justo antes y durante su venida en poder y gloria. Estos eventos, señales, están sincronizados en una secuencia de tiempo. Las señales de los últimos tiempos son de dos clases. Se le denominan señales primarias y señales secundarias. Las señales primarias son aquellas declaradas específicamente como evidencias de la cercanía del Señor. Las señales secundarias son deducibles, o sea, son eventos o condiciones que tendrían que preceder a las señales explícitas a fin de que puedan ocurrir. Entonces, vamos a hablar de las señales de su venida y vamos a leer el texto central, es Apocalipsis 19, versículo 10, es el texto principal de esta serie de estudio de los últimos acontecimientos. Apocalipsis 19:10, y me postré a los pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos a irnos a San Mateo capítulo 24. Vamos a estar prácticamente, ¿verdad?, estudiando los primeros versículos de Mateo 24. Vamos a leer el versículo 3 y 4 en esta mañana. Versículo 3 y 4 dice de esta manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces, este es el número 4, las señales de su venida. Quiero hablar en primer lugar de las señales primarias, gloria a Dios. Y para eso vamos a leer ahí Mateo 24, versículo del 4 al 14. Del 4 al 14, ahí tenemos las señales primarias. Ok, dice de esta manera: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos se tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, aquí tenemos una serie de señales que se le denominan las señales primarias, y vamos a examinarlas, ¿verdad?, brevemente cada una. Primeramente, Jesucristo habla de falsos profetas y falsos cristos, ¿verdad? En el versículo 5 dice de esta manera: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos al versículo 11. Versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24, ahí mismo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En estos 3 versículos Jesús está mencionando, ¿verdad?, de que en los últimos tiempos, antes de su venida, ¿verdad?, se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas. Y esta es una señal muy evidente, ¿verdad?, que está por suceder y al mismo tiempo está sucediendo. ¿Cuántas veces, verdad, hemos escuchado de personajes que se han levantado diciendo yo soy el Mesías? Yo no sé si usted ha escuchado en alguna ocasión, pero ha habido varios que se han levantado y se han autoproclamado como el Mesías de Israel, como el Salvador, como el Cristo.
¿verdad? Ahora, si nos vamos todavía a lo menos extremo así, encontramos también líderes religiosos que ellos mismos han dicho: yo soy la reencarnación de Cristo, ¿verdad? Yo soy el Cristo. Y esto ha sucedido, pero esta es una plataforma o una preparación cuando venga el anticristo. En otro estudio más adelante vamos a hablar del anticristo. Entonces, esta es la primera señal primaria: falsos cristos y falsos profetas esta mañana. Segundo, guerras y rumores de guerras. Alguien que lea ahí, para que me viene a leer, versículo 6 y el versículo 7. Versículos 6 y 7. Amén. Aquí está hablando Jesús, la segunda señal: guerras, rumores de guerras. Bueno, si usted ha leído un poco de historia, usted, ¿verdad?, fue a la primaria, usted sabe que hubo una primera guerra mundial. La primera guerra mundial fue de 1914 a 1918, duró 4 años, ¿verdad? La segunda guerra mundial fue de 1939 a 1945, fue en esta guerra cuando se lanzó o se detonó la primera bomba atómica, ¿verdad?, sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y de Nagasaki en 1945. Después vinieron otras guerras un poco menores, pero también guerras destructivas, como la guerra de Vietnam contra Estados Unidos, la guerra de Corea, la guerra del Golfo Pérsico, fue como en el 90, en el 91, de Irak contra Estados Unidos, la guerra de Afganistán contra Estados Unidos, y la más reciente, la guerra de Ucrania contra Rusia. O sea, ha habido guerras. Jesús habló, ¿verdad?, de que la segunda señal sería guerras y rumores de guerras esta mañana. Ok, la tercera señal: pestes, hambres y terremotos. Ahorita lo leyó la hermana Juanita, ¿verdad? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, dice el versículo 7, la segunda parte. Entonces, esta es otra señal. Jesús está hablando de 3 cosas, 3 señales primarias: pestes, hambres y terremotos. Cuando hablamos de una peste, estamos hablando, ¿verdad?, de una epidemia o pandemia. Vivimos esa pandemia ya del coronavirus hace 4 años atrás, 5 años atrás vivimos esa pandemia. Esa pandemia del coronavirus. También la influencia H1N1 ha sido otra pandemia. El VIH-Sida, otra pandemia. Y estas pandemias o epidemias han diezmado a la población mundial. No han muerto miles, sino millones de personas. Millones. Entonces, esto es otra señal. Las pestes o pandemias. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? También Jesús habla de hambres, la hambruna. La hambruna ya es un problema de salud mundial, iglesia. Millones de personas están muriendo al año por desnutrición esta mañana. Hay una escasez, hay una alza de precios por causa, ¿verdad?, de las inflaciones, por causa de las devaluaciones. El hambre está azotando la tierra. Gloria a Dios. También habla de terremotos. Usted y yo sabemos que los terremotos se han disparado en el mundo. Casi todos los días hay un sismo registrado como de alta intensidad en el mundo. Miles de personas, por no decir millones, han muerto en este tipo de desastres naturales. Y aquí pueden entrar los huracanes categoría 4, categoría 5, pueden entrar las sequías, las tormentas polares, los tornados, etc. Las erupciones de volcanes. Otra señal más: persecución contra el mundo cristiano. Alguien que lea de ahí Mateo 24, versículos 9 y 10, por favor, 9 y 10. ¿Viste? Amén. Aquí está Jesús hablando de otra señal más,
que anunciarían, ¿verdad?, su venida o su regreso a la tierra. Persecución contra el cristiano. En estos últimos tiempos han aumentado las persecuciones contra las iglesias cristianas. Seguramente usted ha sabido, de verdad, por medio de las noticias, internet, YouTube, de que ha habido persecuciones contra iglesias cristianas, contra cristianos. Antes solo eran los países musulmanes y comunistas donde sucedía esto, pero hoy en día esto ha llegado a Europa, América Latina, Estados Unidos, cristianos siendo asesinados, pastores siendo asesinados, iglesias siendo quemadas. Esto está sucediendo aún en nuestro país, en México, ¿verdad? Por allá en el sureste ha habido casos así, ¿verdad? Abusos contra las iglesias, contra los pastores, ¿verdad? Cristianos siendo perseguidos, siendo desterrados de ciertos municipios esta mañana. Y esta es una señal más del regreso de Cristo. Otra señal, el evangelio será predicado en todo el mundo. Versículo 14. ¿Alguien más? Versículo 14. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Esto ya está sucediendo, iglesia. Esto está sucediendo. El evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Y esto, ¿verdad?, tiene que ser global. Tiene que ser a nivel global. El evangelio se tiene que predicar en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Es una señal. Tan solo nuestro compañerismo, la Casa del Alfarero, tiene más de 4.000 iglesias en cerca de 160 países de la tierra. Y aunque todavía falta mucho por alcanzar, nos estamos acercando al cumplimiento de esta profecía. Así que, brevemente, estas son las señales primarias. Vamos ahora, en segundo lugar, a hablar de las señales secundarias. Las señales secundarias. La primera señal secundaria que anunciaría el regreso de Cristo a la tierra es la reunión del pueblo judío en Palestina. Si usted no está informada, quiero decirle que el 14 de mayo de 1948, ¿verdad?, Israel se proclamó como un estado libre y soberano. Millones de judíos regresaron a su tierra a poseerla una vez más. Después de algunos siglos que ellos habían estado esparcidos sobre toda la tierra, ellos regresaron. Y fue ese día cuando David Ben Gurión, director de la agencia judía, proclamó el establecimiento del Estado de Israel. Amén. Ahora, Dios predijo que su pueblo se reuniría y volvería a ser una nación. Y esta es una señal del regreso de Cristo. Vamos a leer Deuteronomio 30, versículo 3. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Deuteronomio 30, 3. Sí, versículo 3, 30. Entonces Jehová hará volver a sus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde esté esparcido Jehová tu Dios. Dice que Dios volverá, a recoger a sus cautivos, volverá a reunirlos esta mañana. Vamos a leer Isaías 11, voy a leer Isaías 11, del 11 al 16, también nos habla acerca de esta profecía. Isaías 11, del 11 al 16, dice: así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queden en Siria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disparará, dice, la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los abastecerán. Dice, y el versículo 15, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que
pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Aquí está, amén, el profeta Isaías declarando esta profecía, ¿verdad?, de la reunión de Israel en Palestina, y que sería, amén, una señal del regreso de Cristo. También, amén, así brevemente, Ezequiel 36, lo voy a leer. Ezequiel 36, el versículo 24 también nos dice las siguientes palabras. Ezequiel 36, 24: y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, dice el Señor. Yo los reuniré, dice, los tomaré y los juntaré. Así es que el que Israel haya logrado una vez más hacer una nación es una profecía que nos anuncia el regreso de Cristo a la tierra. Segunda señal secundaria: el levantamiento de los países comunistas. En el mundo tenemos dos principales países, ¿verdad?, que se han levantado poderosamente. De hecho, son dos potencias mundiales que literalmente están sobrepasando ya a Estados Unidos. El primero es Rusia, ¿verdad? Se habla de Rusia como una nación, ¿verdad?, que está profetizada en la Biblia, que Rusia va a arremeter contra el pueblo de Israel. El profeta Ezequiel nos da esta información en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, ¿verdad? Usted lo puede leer porque están largos. En estos dos capítulos 38 y 39 Ezequiel nos habla de Rusia como una nación que invadirá a Israel. Pero quiero leer solamente 3 versículos. Ezequiel 38, versículo 2 y 3. Vayan conmigo ahí. Ezequiel 38, 2 y 3. Dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. El capítulo 39 de ahí mismo, el versículo 1, dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Amén. Escúcheme lo siguiente. El doctor en léxico hebreo Guillermo Gersenius dice: Ros es un nombre propio de una nación nórdica mencionada con Tubal y Mesec. Sin duda, dicen los rusos, quienes son mencionados por los escritores bizantinos del siglo X bajo el nombre Oiros, que está en griego, habitando el norte de Tauro, y descrito por Foslan, dice un escritor árabe de la misma era, habitando sobre el río Volga. Dice: Rusia se ha convertido en una potencia mundial, con la meta de conquista mundial, solamente después de la Primera Guerra Mundial en 1917, siendo el Medio Oriente la fuente principal de petróleo en el mundo, que es codiciado por Rusia, y estando Rusia en discordia con Israel, un aliado de los Estados Unidos. No es imposible ni inimaginable que Moscú invada la reunida de Israel en alguna fecha del futuro cercano, especialmente a la luz de la profecía de Ezequiel 38 y 39, pero Dios actuará para defender a Israel. Entonces esta es otra señal que anunciaría el regreso de Cristo. Pero ahí en el capítulo 38 de Ezequiel también nos dice que Dios va a actuar y va a defender a su pueblo. Dios va literalmente a pelear contra estas naciones, en este caso contra los rusos. Que Rusia, mis hermanos, iglesia, es una nación comunista y es una de las señales. La segunda nación es China. China se ha levantado. Este país tiene un poderío tremendo, y la Biblia también habla de los chinos, no así específicamente, pero sí habla. Por ejemplo, en Apocalipsis 16 hay un texto que hace referencia a los reyes del oriente. Alguien que lea Apocalipsis 16, versículo 12, por favor. Está medio distorsionado esto. Apocalipsis 16, 12. Amén.
Ahí está, amén, hablando acerca de los reyes del oriente. Y escúcheme bien, los reyes del oriente representan a los habitantes de, ¿cuál es el norte, sur, este y oeste? A los habitantes del este, del Medio Oriente. O sea, los habitantes del este, de donde está la nación de Israel, son todos los asiáticos, los coreanos, los chinos, los japoneses, los indoneses, etcétera, etcétera. Y en este caso, ¿verdad? Los escritores hablan de que se refiere al país de China, los chinos. Ahora dice, el río Éufrates también es mencionado en el capítulo 9 de Apocalipsis en relación con la profecía de que sería desatado un ejército de 200 millones, resultando en la muerte de una tercera parte de la humanidad. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 9, donde habla de esos 200 millones. Apocalipsis 9, del 13 al 17. Lo voy a leer. Dice así: el sexto ángel tocó la trompeta, y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Piensa en eso. El apóstol Juan miró un ejército de 200 millones de jinetes, que eran 200 millones de guerreros. En este caso eran demonios, que allí ya los describe cómo eran. Pero usted y yo sabemos, o usted debe de saber, que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, usa mucho los símbolos. Y cuando habla de 200 millones de jinetes, está hablando de 200 millones de soldados o de guerreros. Así que para juntar 200 millones de soldados se necesita una población muy grande. Ni siquiera los 130 millones de mexicanos alcanzamos. Así que imagínense, tiene que ser una nación superpoblada. Pues para nuestra información, ¿verdad? Muchos doctos proféticos ven que China llena ese papel, la China moderna, con armas nucleares y una población de 1.300 millones de habitantes. No es de extrañar que los chinos posean un ejército de 200 millones de soldados. Y ahí está claramente, ¿verdad?, que esto puede venir de China o de los chinos. Ok. Entonces estas señales, iglesia, nos hablan del pronto regreso de Cristo a la tierra. Vamos a hablar en un tercer punto: armamentos y potencial moderno de guerra. Rápidamente, porque son tres señales más. Dice: poco antes del regreso de Cristo por sus santos para reclamar su reino, la tierra será el escenario de la más grande guerra de todos los tiempos, llamada Armagedón. Será el conflicto final de esta dispensación al comienzo del siglo XX. Era difícil concebir una guerra del tamaño de esta proporción, pero hoy en día, con el desarrollo de las armas nucleares existentes, ya es posible que se lleve a cabo un conflicto bélico de estas proporciones. Cuarto, progreso en el transporte y la ciencia, otra señal más del regreso de Cristo. Alguien que lea Daniel capítulo 12, versículo 4, Daniel 12, 4, donde nos habla del aumento de la ciencia y el transporte, los medios de transporte. Daniel 12, 4. Bueno, que lo oye primero. Bueno, lo voy a leer, ya lo noté. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta profecía, ¿verdad?, indica que en el tiempo del fin
habría una notable aceleración en los viajes y en la adquisición de conocimiento. Daniel habla del tiempo del fin. Entonces, seguramente por el aumento de la ciencia y del transporte, debemos entender que nos estamos acercando a la venida de Cristo en gloria. Solamente como una información así breve, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿verdad?, llegó la revolución industrial, y en base a esto hubo un aumento en el conocimiento del hombre. Llegó la era de las invenciones y los patentes, la electricidad, el átomo, los medios de transporte, ¿verdad? La gente solamente viajaba en caballos y en carretas jaladas por caballos, pero entra el siglo XX y todo esto se dispara, ¿verdad? Vienen los primeros automóviles, ¿verdad? Los primeros medios de transporte. Los medios de comunicación empezaron a desarrollarse, la televisión, el internet. Luego ya en el siglo XXI entran los aparatos inteligentes, la robótica, la inteligencia artificial, etc. Entonces, en estos últimos 100 años ha habido un aumento en los conocimientos del hombre y en los medios de transporte y medios de comunicación. Y esto, iglesia, es otra señal más de que el regreso de Cristo está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Otra señal más, tiempos peligrosos. Y con esto cierro. Tiempos peligrosos. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, donde el apóstol Pablo está hablando del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y esto pues es algo que estamos viviendo, ¿verdad? 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 5. Vea conmigo ahí. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí el apóstol Pablo describe ese carácter de los seres humanos en los últimos tiempos, antes de que suceda la segunda venida de Cristo. Y aquí habla de un carácter distorsionado, ¿verdad? Habla de un carácter malformado. Y esto está sucediendo en nuestros días. Sabemos que esto ha ido en aumento, ha aumentado. Hoy en día, ¿verdad? La gente mata sin ningún remordimiento, venganzas, la gente toma justicia propia, la ira controla a mucha gente, ¿verdad? Hay tendencia siempre a las cosas malas, hacer daño a los semejantes, al prójimo. Esto está sucediendo en nuestros días, iglesia. De hecho, Jesús profetizó que en los últimos tiempos los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos. Ahí en Mateo 24, en el versículo 10, vea conmigo Mateo 24, 10, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, ¿verdad? Se van a levantar unos contra otros. También en el Evangelio de San Lucas capítulo 12, en el versículo 53, también Jesús habló acerca de esto. Lucas 12, 53. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Y Jesús profetiza también que habrá conflictos en los hogares, odio, rencor, recelos, inclusive muertes. Tremendamente. Esto está sucediendo esta mañana en nuestros tiempos. Hay odio, hay racismo, hay violencia, abusos contra menores de edad, violaciones, secuestros, asesinatos de los más crueles, corrupción, etc. ¿Cuántos están aquí esta mañana? ¿Verdad? Son señales que anuncian el regreso de Cristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Gloria a Dios. Tenemos que estar atentos a esto, mis hermanas, iglesia. Tenemos que estar atentos a esto, mis hermanos, esta mañana. Gloria a Dios, porque esto, ¿verdad?, nos anuncia de que el regreso de Cristo está muy cerca, gloria a Dios, muy cerca. Entonces, las señales del regreso de Cristo, las señales de su venida.
es todo lo que traigo en esta mañana. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 Cristo. Amén. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, Maestro, ¿qué señales habrá antes de tu venida? Y ya Jesús le dio todas esas señales que ya estudiamos, ¿verdad? Y otras más que incluimos aquí. Entonces, estas señales las estamos viendo y van a ir aumentando, ¿verdad? Bueno, después vamos a mirar otro, porque de hecho en el siguiente estudio, el del próximo domingo, vamos a hablar del rapto de la iglesia. El rapto es otra cosa, no es el regreso de Cristo. El rapto es cuando la iglesia, cuando los cristianos sean arrebatados de la tierra. Es el próximo. Y ahí ya vamos a hablar, ¿verdad? Gloria a Dios, de cómo debemos nosotros estar alertas, porque no sabemos el día ni la hora. Solamente tenemos señales, y es lo que estamos teniendo en la actualidad. Sabemos que Cristo pronto va a regresar. No sabemos el día, pero sí tenemos las señales y tenemos que estar atentos a eso. Gloria a Dios. Bueno, pues todo lo que traigo, vamos a abrir tiempo para preguntas, dudas, comentarios esta mañana. A ver, dense libertad, iglesia. Preguntas, dudas, comentarios acerca de este estudio esta mañana. Debemos estar preparados para encontrarnos con el Señor. Amén, ¿verdad? Prepárese, guarde su corazón, viva para Dios. Esté usted conectado con Dios, conectada con la Biblia, con las cosas que están sucediendo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Algo?